Hola, hola, bienvenidos al podcast de Comms Live. Ya como prometimos en el episodio anterior, hemos cambiado un poquito el contenido, hemos cambiado la manera de hacer el podcast y hoy inauguramos, ya no sé si llamarlo sección o, bueno, aunque le hemos dado una vuelta a todo, como estamos haciendo en los últimos tiempos en Comms Live, que nos vamos adaptando a lo que os mola y a lo que pedís. Comentamos hace tiempo la opción que os dimos en una encuesta de diferentes, que podíais elegir diferentes nuevos contenidos y uno de ellos era pues hacer conversaciones mucho más relajadas con algún invitado. Entonces, el objetivo es conocer diferentes perfiles, ya sabéis, en general va a ser dentro del sector de la comunicación, el marketing o el audiovisual. Así que, bueno, vamos a arrancar hoy con esta nueva prueba. Y si os gusta, pues ya sabéis que tenéis las redes sociales para escribirnos en el mail de hola@commslive.com. Así que nada, bueno, recordaros simplemente que ya tenéis la última masterclass de Charo Marcos, cómo hacer una newsletter, nos explica qué es y qué no es una newsletter, nos cuenta también un poco no, ese módulo además es bastante amplio de cómo hacer el contenido, ¿vale? Crear un buen contenido para que nuestra newsletter, y da igual que seamos un freelance, que tengamos una pyme o que tengamos una multinacional, pero si somos del departamento de comunicación y marketing, ¿por qué no implementar una newsletter? Y además también nos habla del diseño, de cómo diseñar esa newsletter. Dicho esto, va un poco relacionado con el perfil que tenemos hoy. Así que nada, vamos a presentar esta nueva manera de hacer el podcast, tanto Lucas Serrano, que ya conocéis, que es socio de Comms Live, que además tiene un par de masterclass bastante buenas de reputación y de comunicación interna. Así que yo creo que, bueno, me va a permitir el lujo de que hoy sea Lucas el que lleve y que presente y que organice todo lo que quiera hacer con nuestro invitado estrella. Así que vamos a empezar a ir arrancando un poquito, ¿no? A ver qué cuenta Lucas. Hombre, caballero, ¿cómo vas? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues todo bien, aquí ya ves, pues realizando, estamos haciendo ahí el podcast en audio, en vídeo. Haciendo magia, haciendo auténtica magia. Es un poco lo que queremos hacer aquí. Yo creo que lo has interpretado muy bien y lo has introducido muy bien lo que queremos hacer. Aquí lo que estamos hablando en esta sección nueva que hemos lanzado en Comms Live, al final, es conversar, es dialogar, es descubrir y es estar en un entorno relajado hablando de comunicación, de marketing, de audiovisual y además hacerlo con personas no solamente que son expertas, sino incluso que son hasta amigas y colegas nuestras. Entonces, en este primer podcast, en este primer vídeo, dependiendo de cuál sea el formato en el que lo quieras consumir, hemos querido contar con una persona que es muy amiga nuestra, además, y que tiene un perfil creativo de los más potentes que hemos visto, que es, sin más, presentaros a Óscar Caballero. Bueno, Óscar Caballero, tenemos la suerte de que le tenemos hoy con nosotros, ha sido, durante mucho tiempo, fue uno de los responsables creativos dentro de KPMG. De hecho, estuvo trabajando con nosotros dentro del departamento de marketing y comunicación. Tuvo muchas personas a su cargo para llevando la parte creativa, la parte de diseño. También estuvo mucho tiempo en Rolling Stone, que es ahí donde yo creo que captó además esa melomanía y ese amor que tiene por las marcas y ese amor que tiene por la música y cómo lo ha llevado a los diferentes sitios. Y ahora está trabajando muy de la mano también en todo lo relativo al diseño vinculado a, pues con empresas de gastronomía e incluso startups. Un diseñador, como dice él, pero vamos, yo le llamo más creativo que otra cosa. Óscar, bienvenido a Comms Live and Beers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes, lo primero. Y daros las gracias por la oportunidad y darme estos minutos para charlar con vosotros. Y bueno, pues espero que de algo interesante y que aprendamos todos un poquito, incluido yo. De hecho, estamos seguros. De hecho, tanto Guille como yo, una de las primeras cosas que hemos quedado siempre, además, para conocer y para conocer a las personas que vienen con nosotros, es hablar un poquito de su infancia, hablar de dónde viene
ese afán o ese gusto a lo que se dedica. Y yo sé que en tu caso el diseño, la creatividad te viene desde pequeñito y que tienes además una anécdota muy chula que me gustaría que compartieras con nosotros. Pues sí, la verdad es que no sé muy bien de dónde o cómo llegó. Yo creo que vino casi un poco de la mano el mundo del coleccionismo y esta nueva afición que fueron las marcas. Siendo muy pequeñito, pues en la puerta del colegio, te estoy hablando 5 o 6 años como mucho, el típico chico con la mochila repartiendo cromos, todos como locos, ¿no? Corriendo ahí a cogerlos. Y esa colección, un poco rara, los chavales decían, esto no hay, bueno, en esa época tampoco había muchos superhéroes y demás, pero bueno, no había animalitos, no había futbolistas, no era una cosa demasiado llamativa. Y a mí me enamoró. Y eran simplemente logotipos de marcas de los 80, que ahora guardo como oro en paño, os podéis imaginar. Y era una colección que eran unos rectangulitos así, nada más, con el color, todas con el mismo formato, además, que habría que hablar de adaptaciones de logos en algún caso. pero fue muy curioso y yo creo que ahí, buscando un poco esos inicios, fue donde me enganchó el branding con prácticamente los dientes de leche. Luego, pues a raíz de eso, mi padre tenía una empresa, me llevaba a algunas ferias y vamos, yo disfrutaba con un enano, perdiéndome por mitad del Simo o por la exposición que fuera, pidiendo pegatinas y tarjetas que la gente decía, pero este niño está loco. Y yo lo único que quería era el logo de Xerox, que no sabía que era Xerox, pero me gustaba, ¿sabes? Era como, Dios mío, ¿sabes? Y cuanto más grande, mejor, ¿no? Ese término de pequeño era maravilloso, luego con los años me ha ido costando un poco más digerirlo, ¿no? Ese famoso más grande, ¿no? Por favor. Esas pegatinas además que cubrían toda la carpeta, ¿os acordáis que muchas veces además era cuanto más llamativo mejor y tal? Bueno, es que tenemos los que estamos aquí, algunos ya que peinamos canas, como veis, y algunos no tenemos pelo. Y esto también cuenta. Pero, Óscar, en ese afán, yo creo que en ese afán que dices tú, en ese atractivo que encontrabas un segundo, Lucas. Es que, claro, es que quiero beber cerveza, pero claro, me da cosa como que no decirle a la gente pues que estamos aquí con nuestra cervecita, ¿sabes? Entonces, claro, estaba diciendo, joder, tengo aquí obviamente. mi cusqueña y peruana y, oye, esto es así. Hidrátate, que es bueno. A su salud, caballero. Así me gusta. A la salud de todos, sí, señor. A la salud de todos. Perdón. Entonces, en todo esto que comentábamos, además, Óscar, de alguna manera tú eras consciente de que te gustaban las marcas y lo que representaban y esos formatos que seguramente además en aquella época, yo lo recuerdo bien, eran cuanto más llamativos y más grandes mejor, porque de alguna manera el tamaño importaba y eso sí que era cierto, que funcionaba mucho así. ¿Cuáles fueron tus favoritos? ¿Cuál es el que tienes en la cabeza que dices, ese logotipo vintage, viejo ya, esto es oro en paño? Pues esto también fue un poco circunstancial. Mi padre, dentro de sus múltiples proyectos, pues tenía también una línea muy directa con el mundo del petróleo. Entonces, un buen día, él sabiendo que yo era amante de las pegatinas, me trajo una pegatina de las que ponían en el frontal de los camiones para que le cubriera un poco el sol al camionero. De Wins, que era una marca de aceites, creo recordar, o algún lubricante, algún tipo de complemento para el motor. Y eran 3 caballos, 3 pura sangre corriendo, color azul, rojo y blanco. O sea, una maravilla para mí. Cometí un delito con esa pegatina porque, claro, yo como niño recorté los caballos, hice ahí mi customizado, ¿no? Y claro, años después era como, Dios mío, has desvirtuado una obra de arte, ¿no? Casi. Pero sí es verdad que fueron llamativas. Sí, ese fue mi gran tesoro porque era grande, bueno, imagínate, ¿sabes? Una pegatina para el parabrisas de un camión, o sea, algo que un niño, vamos, prácticamente me podía envolver en ella, ¿sabes? O la recuerdo como uno de mis tesoros, ¿no? Eso es cierto. Yo creo además que todos coleccionamos o por lo menos atesoramos muchos recuerdos de aquella época, además que son muy llamativas. Pasando de la parte de la infancia, a mí me gustaría también, dentro del concepto que tú has vivido como creativo y de la evolución que has tenido, me gustaría también que nos hablaras qué supuso para ti trabajar en Rolling Stone, la música, en ese desarrollo creativo que tú tienes y en ese concepto que tienes como creativo, además, que luego lo comentaremos, pero como creativo holístico, como un creativo que no solamente piensa en el diseño, sino que cree en lo que supone el trabajo en equipo.
Bueno, pues a ver, es verdad que la etapa de Rolling Stone puede parecer la más rockera de mi carrera, pero no te creas que ha habido algunos proyectos que sí que han sido hardcore puro. Pero bueno, fue una etapa preciosa. Yo pues estaba un poco en mis albores, venía del grupo Intereconomía, que también ahí había bastante rock and roll, con proyectos muy chulos, rediseños de revistas con formatos mucho más modernos y actualizados, que eso al final también te permite poner tu granito de arena, ¿no? En ese gran mundo editorial que por lo menos había a finales de los 90, principios de los 2000. Y bueno, Rolling Stone para mí fue una revolución totalmente, o sea, de todo. O sea, porque al final, aunque parezcan empresas muy grandes, ¿no? Una cabecera tremenda, internacional, que se editaba en más de 120 países. Estaba aquí en España bajo el paraguas del Grupo Prisa. Entonces, todo lo ves como muy institucional, muy serio, pero al final arrimábamos el hombro prácticamente para todo, ¿no? Obviamente yo era jefe de maquetación y me dedicaba a montar la revista y que quedara todo en su sitio y precioso, ¿no? Pero si había un concierto un miércoles y había que echar una mano a los compañeros de marketing, pues estabas allí como el que más, porque al final éramos todos un equipito y arrimabas el hombro hasta las 3 de la mañana que se iba el último invitado, recoger y demás, y al día siguiente con las fotos de esa noche, te las mandaba el fotógrafo a primera hora para montar y el cierre de la revista, ¿no? Eso me dio mucha cintura y es verdad que ese ritmo que te da un medio que tiene un cierre programado, pues se agradece mucho luego también en la gestión de proyectos y demás, porque, bueno, va todo muy estructurado, aunque que esto también ha pasado. 11 de la noche, últimos flequitos antes de mandar a rotativas con la revista y por las circunstancias que fueran, llamada de turno y señores, hay que cambiar la portada, hay que sacar esto por las circunstancias que sean, ¿sabes? Y es como, pero si no tenemos material, acaba de llegar ahora mismo todo de Estados Unidos y en una noche montarte prácticamente, a ver, al final la revista estaba montada, es solo portada y a lo mejor el reportaje principal, pues que son 10, 12 páginas, pero claro, que lo que has estado trabajando con mucho cariño y mucho detalle durante prácticamente un mes entero, pues da control Z y ponte las pilas para sacar algo igual de potente, igual de digno y a la misma altura en el plazo que tienes. Pues te harías la manta a la cabeza, cierras a las 5 de la mañana y todos están contentos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, que rock and roll había por todas partes, en los cierres y luego, sobre todo, pues bueno, el equipo era maravilloso, no había día que no conocieras 7 grupos diferentes de música, ¿sabes? Y yo me consideraba, bueno, un poco afín a ese mundillo. He ido a millones de conciertos, prácticamente toda mi adolescencia, jueves, viernes, sábado y domingo, era de concierto en concierto y porque no había los miércoles, ¿sabes? Entonces, pues bueno, que creía que tenía un poquito de cultura y nada, a su lado te sentías ahí casi un ente insignificante diciendo, bueno, yo creo que conozco. Claro, Qué grande. Vosotros pensad que el rock and roll, si queréis vivir rock and roll, los medios de comunicación tradicionales, por lo menos radio, televisión, prensa, con aquello que llaman el cierre, que a algunos les sonará chino mandarín, eso sí que es estrés. Eso sí que te entrena y te pone la piel dura como un rinoceronte para todo lo que venga. Oye, pero escucha, de todos modos, aunque si no has trabajado en un medio de comunicación, o sea, en el mundo de la empresa existe no la palabra cierre, pero nos hemos enfrentado a muchas de estas de estos para mañana, de eventos, ¿no? De ruedas de prensa, de tal. De hecho, yo a Óscar le iba a hacer una pregunta. Cuando ya has estado en el mundo empresarial, esos aprendizajes previos, tanto en la revista como en los otros curros que hayas podido tener, ¿te han venido bien aplicarlo luego en tu futuro laboral o son cosas totalmente diferentes? No, por supuesto, por supuesto. De hecho, prácticamente cada uno de esos cierres era una masterclass porque siempre pasaba algo
y al final saber gestionar los imprevistos son los que pueden hacer que un proyecto acabe mejor o peor. A ver, la mejor solución es que no haya ningún imprevisto, pero siendo realistas, eso pocos proyectos hay así, ¿verdad? Por mucho que lo planifiques y tengas tus calendarios y todo súper hilado, pues hay un buen día que todo se tuerce por la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, tener toda esa cintura, pues por supuesto que me dio mucha flexibilidad. También tiene cosas negativas. Ese ritmo, ese pulso que puedes tener con esos cierres, aunque con un proyecto en una empresa también tengas un deadline o te cambien al final el enfoque y tengas que prácticamente empezar desde el principio, ¿no? Pero esa presión que, entre comillas, vas interiorizando, porque yo los cierres los pasé en Intereconomía los teníamos semanalmente porque eran publicaciones semanales, tenían un periódico y una revista y en marketing hacíamos las portadas de todas las publicaciones. Y cuando pasé a Rolling Stone, pues era un cierre mensual, que era como mucho más relajado y demás, pero también de un volumen y de unas implicaciones mucho mayores. Entonces también tienes más responsabilidades, tienes más equipo que gestionar y todo eso, pues todo ese equipo que al final tiene esos ritmos y ese pulso un poco interiorizado, pues a lo mejor en determinados ámbitos no se tenía esa agilidad o esa cintura, ¿no? Que aprendes sí o sí en un medio con cierre, porque al final es tu día a día, ¿no? Entonces eso también te puede generar algún conflicto porque tú das cosas por hecho y crees que puede y que todo va rodado y que todo va tal y cuando te das cuenta pues tienes a tres casi que te están apuñalando por la espalda diciendo, bueno, ¿y este tío qué más quiere, sabes? Si es que ya está perfecto y nunca está perfecto, lamentablemente. A mí me gustaría, siguiendo eso que has dicho de que nunca está perfecto, y es una pregunta que te hago a ti y que se la hago a Guille también, porque al final Guille también tiene implicaciones en muchas ocasiones de cómo vende sus productos audiovisuales. La pregunta es muy sencillita. Óscar, ¿el diseño vende? Hombre, el diseño vende y mucho más de lo que nos imaginamos. Es verdad que últimamente, como lo tenemos tan interiorizado, a lo mejor le hemos dejado de dar la importancia que se merece. Pero volviendo un poco a los años 80, que al final es un poco donde hemos crecido nosotros, pues eran unos años totalmente austeros. O sea, los packaging, vamos, un libro de instrucciones, cualquier cosa era 100% funcional y diseño cero. Gracias a Dios y a muchos gurús y grandes profesionales, pues esa percepción se fue cambiando y vieron que todo con un lacito se vende mejor, ¿vale? Sobre todo si dentro de la caja hay un buen producto. Al final son dos cosas que tienen que ir un poquito de la mano. Pero sin lugar a dudas, ha habido en 20 años una revolución, que ni siquiera evolución, algo radical. Ahora mismo todo el mundo tiene una imagen más o menos depurada, partiendo del bar Manolo al 3 estrellas Michelin, ¿vale? O sea, que ya no es pongo las letras que me dice el rotulista y rojo y que se vea de lejos y ya, ¿no? Y grande, grande, efectivamente. Es verdad. Le hacen opala del primero para poder poner las letras hasta la su ventana, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo creo que ha evolucionado muchísimo y simplemente al final porque es sentido común. O sea, nadie invierte en algo que no da un retorno sostenible y fiable, ¿no? Una cosa que decía, y aprovecho para hacer aquí también un pequeñísimo homenaje a uno de los grandes maestros que además nos ha dejado hace muy poquito, Alberto Corazón. Él hacía unas reflexiones, a mí me parece uno de los, por lo menos en España, uno de los padres del branding en nuestro país, y decía una cosa muy, muy sencilla, espero no desvirtuarla demasiado, y era que cuánto cuesta, pues hay muchas veces que se lleva las manos la gente a la cabeza, ¿no? De cuánto ha costado el rebranding de X empresa, ¿no? Dice, sí, pero ¿cuánto cuesta mantenerte líder con una marca que no está o en sintonía ahora mismo con los tiempos o que ya no tiene la potencia suficiente? Y eso
hay que verlo desde mucha distancia, con perspectiva y darle mucha distancia para que realmente tú vayas viendo la evolución de la marca sin prácticamente darte cuenta, ¿vale? Porque al final, si tú quieres impactar y tener una trayectoria potente en el tiempo, pues es como cuando ves a un niño. Si lo ves todos los días, no te das cuenta de cómo va creciendo, ¿no? Pero si estás un mes o un año sin verlo y dices, coño, Manolito, ¿cómo has crecido, no? Pues al final una marca tiene que ser igual y, por supuesto, adaptarse a los tiempos y demás y no parar nunca. Por supuesto que no parar nunca, pero con las cosas muy claras, porque al final si vas cogiendo simplemente tendencias o vas un poco yendo a remolque de lo que se lleva, pues nos pasa como nos ha pasado hace 2 días, que de tener cada uno su idiosincrasia, mejor o peor, a que todos los logos de todas las empresas del mundo ya tienen que ser con una tipografía de palo, súper minimal y tal. Pues bueno, que de funcione eso será estupendo, pero no todos tenemos que ser iguales, ¿no? Hay otro referente que tengo por millones de razones, ¿no? Es un diseñador gráfico que empezó haciendo revistas de skate y bueno, se volvió un poco loco, hizo una revista, se llama Raiboom, que era increíble, ahí casi prácticamente toda manuscrita, saltándose todas las reglas del mundo mundial pues bueno, los diseñadores clásicos, ¿no? De la Bauhaus o de cualquier gran escuela, ¿no? Y precisamente él lo que reivindica es eso, ¿no? Es decir, bueno, hemos llegado a un momento en que casi el diseño se ha convertido en aburrido. De lo depurado, minimalista y un poco, pues casi desvirtuados. Es que al final, tanta abstracción y demás, pues para algunos proyectos pueden funcionar perfectamente, pero al final, si todos los proyectos siguen esa tendencia, no puede responder las mismas necesidades al logo de un mega buscador, que a lo mejor fueron los principales culpables en esta moda, o un gabinete de abogados. Pues bueno, pues es que a lo mejor respiran una cultura, unos valores, unas esencias, que es al final de donde tienen que nacer los proyectos, que bueno, que por las leyes de un gurú que vive en Nueva York y te dice X y ya todos tenemos que seguir esa tendencia. Soy un poquito reacio a eso, la verdad. Y lo que decía este hombre, David Carson, era eso, que al final el poner la personalidad, ¿vale? Del diseñador, un poco ese arte al final, ¿no? O sea, que muchas veces que la palabra director de arte no director de arte de qué, ¿no? Y es que, bueno, al final el diseño es una disciplina del arte de alguna forma, ¿no? Tú tienes que conseguir generar unos impulsos, unas reacciones en el público, en tu target, y si lo consigues, obviamente, pues habrás hecho un diseño exitoso. Es un poco lo que veo. Y darle ese puntito, esa personalidad, ¿sabes? Tuya o de la empresa para la que estés trabajando, porque muchas veces tú te tienes que poner también un disfraz porque al final, si no, seríamos todos muy cuadriculados, ¿no? Y todos nuestros proyectos se responderían a unos mismos cánones. Que fíjate, es otra de las cosas que en España se han criticado mucho a otro de los grandes diseñadores de este país, ¿no? O sea, si antes hablamos un poco de Alberto Corazón, que para mí fue, pues eso, un poco el padre del branding en España, para el que no le conozca, que no sea diseñador, obviamente, pues logos que todavía tenemos en la retina, como el de la Biblioteca Nacional, el de ONCE, para los que ya peinamos canas, el Ministerio de Obras Públicas. El del MOPU. Fue una revolución, eran unas letras con unas rayitas que cortaban, ¿sabes? Pues para mí, estamos hablando de los años 90, ojo, que estamos hablando del siglo pasado. Hace 30 años, ¿eh? Pues fue revolucionario, ¿no? Y muchos de ellos persisten, o sea, han tenido esas adaptaciones que íbamos comentando, que seguramente ninguna de esas marcas ya tenga todavía el manual corporativo que diseñó Alberto Corazón, pero bueno. Y lo que os decía, que una cosa que se ha criticado mucho, me parece el sueño de cualquier diseñador,
¿vale? Y que muchas veces la ignorancia peca de más, pues es un poco todo el tema que gira alrededor de nuestro Kobe, Mariscal y compañía, ¿no? Dices, Dios mío, pero, o sea, es que Mariscal lo hace todo igual. Dices, joder, o sea, es como decir que Picasso lo pintaba todo igual. De hecho, Pues no, fíjate tiene que un estilo tan peculiar y eso tan es al revés, característico que sabes que es de él. que sabes que es de él. O sea, eso es el Sí. sueño de cualquier diseñador. Bueno, de cualquier creador. De edificios, de moda o de Películas. lo que sea, o de películas, efectivamente, ¿sabes? Sí. Que digas, es que este es Tarantino, ¿sabes? ¿Y por qué lo sabes? Si no has visto los créditos de tal, porque has visto 4 imágenes y has dicho, este es Tarantino, o es Guy Ritchie, o el director que sea, ¿no? O Coppola. Sí. Es la importancia Pero de al final dejar un legado, que yo creo que es importante para cualquier. efectivamente. Vamos a ver, Y para cualquier entre disciplina. envidia, ignorancia y demás, muchas veces que se critica además por eso mismo, ¿sabes? Porque, joder, es que es igual que Kobe. Y dices, ¿cómo que es igual que Kobe? No tiene nada que ver. O sea, que sí, que tiene los mismos trazos y tal, pero es que efectivamente es como decir, no, es que Van Gogh lo pinta todo como con puntitos, ¿sabes? Así como con rayitas. Es que... Con paleta y con colores muy fuertes. Mira, Lucas, yo te iba a decir, por ejemplo, que soy la antítesis a un diseñador. ¿Vale? No, pero tú eres un creativo, lo que pasa es que lo escondes mucho, pero tú también Bueno, tienes yo me invento cosas para sacar business. Si lo podemos resumir en eso, ¿vale? Me puedo inventar cualquier movida para sacar negocio, pero a ver, yo sí que me he dado cuenta de 3 cosas. Uno, a raíz, yo creo que no es por la pandemia, aunque se está dando ahora, en Will Squad nosotros hacemos branding y rebranding, sobre todo de pymes o de startups, y yo me estoy dando cuenta que a raíz de hacerles la página web, de repente les empiezas a contar cosas. Les dices, pues tío, es que yo no sabía nada de esto, pero bueno, al final, tantos años rodeado de diseñadores y que, joder, que otra cosa no, pero soy un tío observador, yo les voy contando cosas, ¿vale? Sí, con el afán de vender, ¿vale? Y de captar más negocio. Pero sí que les digo, joder, porque mira, esto lo podrías hacer con el logotipo de esta manera, podrías hacer un universo mucho más amplio de marca o de tus presentaciones de PowerPoint. Entonces, vas soltando cosas y te voy a decir que la mitad, por no decir un 75% de los clientes que les hemos hecho una web o han empezado contratando el branding o a raíz de hacer la web, en mitad del proceso, han decidido hacer el branding, ¿vale? ¿Por qué? Eso por un lado, porque yo creo que creo que hay muchísimas cosas que nos están haciendo a gente que no nos lo habíamos planteado en la vida ver las tendencias. Es decir, desde las multinacionales, todo el mundo se ha enterado de que Correos rehizo el logo. A mínimo que te fijes, ves autobuses de Alsa y ves que han cambiado, ¿sabes? Que se está cambiando mucho. Yo desde el 2007, lo primero que se hizo cuando entramos en Ferrovial, todo el departamento de comunicación, fue rehacer el logotipo, ¿vale? Eso por un lado. Y después, tanto las redes sociales como Netflix, Disney Plus, HBO, que nos están proponiendo muchos documentales, muchos productos audiovisuales de diseño. Oye, yo me he enganchado a Abstract y he flipado, porque dices, man, joder, claro, el diseño está en todo. Unas zapatillas están diseñadas y hay 40 minutos que te cuentan de las zapatillas Nike de Jordan y tal. Entonces, eso nos está llegando al público normal y corriente, al usuario, y entonces alucinamos que hay diseño en todos lados. Esto que estamos haciendo tiene parte de diseño. Podríamos haber hecho un Google Meet y grabarlo. Fin de la película. Pero metemos una pequeña cabecera, metemos un cartelito, un fondo y tal, ¿no? Para gustos, colores. A ver, esto está diseñado por la que nos ha diseñado el branding de Coms Life. Pero a lo que voy es que creo que ahora... sí, gracias, porque vamos, si no, ya me dirás tú. Pero por resumir, simplemente creo que nos estamos dando cuenta, y también la gente joven, Instagram, no sé, como que la gente joven en general además se está cuidando mucho más, desde no fumar y hacer más deporte, a tener un poco más de sensibilidad a la hora de, bueno, se han puesto unos cacharros que hacen unas fotos cojonudas, le metes un filtro, le metes no sé qué, para gustos, colores, con muchos diseños, ¿vale? Pero yo te diría que sí, el diseño vende y cada vez más. Yo os quiero hacer una reflexión con esa parte del diseño. El diseño vende. Yo creo que sí, el diseño vende. Lo que pasa es que al final todo viene, yo creo, desde una perspectiva más amplia de tratar al cliente.
y el cliente ponerle en el centro. La parte de Customer Experience, que habréis oído en muchas ocasiones, al final realmente lo que hace es pensar en todos los puntos de contacto que tiene una empresa o que tiene una marca con sus clientes y en cuidar todos esos puntos de contacto desde una perspectiva más global que antiguamente. Es decir, ya no solamente estamos hablando de que le traten bien, sino que al final todos esos puntos respiren una identidad, que todo cuente la misma historia, que todo al final vaya coherente con la promesa de marca que se le hace y que la experiencia que viva sea tan excelente en todos esos puntos de contacto que no tenga más remedio que recomendarte prácticamente. Entonces, todo eso envuelto en una buena historia, en un buen mensaje, en un buen diseño y luego en una buena ejecución, una coherencia entre lo que dice, en lo que promete y lo que hacen todas las personas que están alrededor de esa experiencia de cliente, yo creo que conlleva que una marca es exitosa y tiene posibilidades de al final de triunfar en un entorno en el que ahora mismo, como estamos viendo, o te reinventas y realmente eres coherente con lo que prometes y lo que haces, o da igual que tengas un diseño espectacular o que seas todo lo grande que quieras, que te vas a ir al garete, pero de una manera bastante rápida. En todo este concepto que estamos hablando, Óscar, a mí me gustaría saber, bajo tu punto de vista, cuáles son los iconos y las empresas que son más icónicas, que mejor han trabajado eso y que ahora mismo podemos decir que serían las que cualquier persona que se tiene que dedicar a la creatividad y al diseño debería mirar, debería conocer. Bueno, yo creo que el referente de los últimos 20 años, a lo mejor hasta hace 2, que fue cuando Johnny Ive dejó Apple, ha sido sin duda la marca californiana, ¿no? Steve Jobs descubrió a este becario en un laboratorio de su empresa. Estaban preparando los primeros bocetos del iMac. Aquel que era redondito como un casco y al final tuvo carcasas de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y así descubrió al chico este, vio el talento y exprimiéndole, pues le ha convertido en, para mí, sin lugar a dudas, en el diseñador industrial, porque al final ya esto traspasa las barreras de diseño gráfico más importante de la historia, ¿vale? O sea, esto no solo se refleja en los productos, ¿vale? Sino también en... A ver, es lo que os decía, ahora mismo ya estamos tan acostumbrados, hasta un móvil mediocre viene ya con un packaging impresionante, estoy hablando mediocre, que puede ser muy bueno, pero de un precio medio, pues 200, 300 euros, que no estamos hablando ni de la gama más baja ni de, por supuesto, el top, pero eso lo revolucionó Apple y obligó al resto del mundo, primero tecnológico, y después poco a poco se fue extendiendo en múltiples sectores, que el diseño era imprescindible si querías posicionarte de otra forma. Si es que desde el punto de belleza... A ver, es algo que es sentido común, ¿no? Desde el punto de belleza y funcional, desde los dos puntos, además. No solamente desde la parte de la belleza, sino además incluso que fuera funcional y que fuera sencillo. Que yo creo que por supuesto, en los años 50, 60 hay millones de diseñadores, sobre todo en temas de muebles y demás, que hacían unas cosas maravillosas, pero para un museo. No te sientes en ese sofá porque vas a tener una lumbalgia pasado mañana, vamos, como 10 minutos ahí sentado, ¿no? De la silla del dentista, era. Efectivamente, ¿no? Es un poco eso. Entonces, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Al final, el diseño, por supuesto, para mí es la niña de mis ojos, ¿no? Pero el diseño tiene que ser funcional, tiene que estar muy en línea del mensaje que quieras transmitir y si se puede gestionar de alguna forma conjuntamente, pues mucho mejor. O sea, tú si quieres, pongo un ejemplo siempre muy claro, ¿no? Que tú si quieres diseñar el mejor coche, el más rápido, el más bonito, el más todo, no puedes hablar con los diseñadores por un lado y con los ingenieros por otro. O sea, te tienes que sentar con ellos en una mesa y que haya debate, porque el ingeniero siempre querrá más potencia y eso es más volumen, y el diseñador pues lo querrá todo un poquito más compacto porque sí, ahorramos no sé cuántos caballos, pero es que fíjate, ganamos un 3% en coeficiente de aerodinámica, ¿no? O sea, todo eso se traslada a la vida real, ¿no? Al final el ingeniero en una compañía pues suele ser el director de comunicación, ¿no? Y si no trabajamos mano a mano,
el producto desde el principio, pues que te den al final el copy y tal de toma esto, ponlo bonito. Bueno, ya, con titular de 7 líneas que incumple todos los principios básicos de la comunicación y del hit directo, ¿no? Pues es que poco se puede hacer. Que luego ahí estamos nosotros, pues eso, para ponerle un poquito que luzca en la medida de lo posible lo que te dejen, ¿no? Pero yo creo que es fundamental ese contenido y ese continente, trabajarlos conjuntamente para llegar a un objetivo que al final sea exitoso. Sí, yo creo que además me he reído porque, bueno, Guille y yo conocemos a un señor que se llama Pachi Lanzas, ¿verdad, Guille? Y cuando explica muchas veces el grado de madurez que tienen las compañías en acciones de comunicación y de comunicación interna concretamente, él dice que había como distintos escalones de madurez. Y el primero de todos es, coge esta mierda y ponmela bonita. O sea, ese es el primer grado de madurez que yo, un abrazo a Pachi, porque yo cuando le vi aquella vez y lo comentó, a mí me resultó extremadamente gracioso y extremadamente verdadero y auténtico porque lo hemos vivido. Y porque Pachi es auténtico, verdadero, transparente y le traeremos aquí, a ver si le llamo y le traemos aquí. Pachi es una máquina para esto. Y hay un concepto que tú has dicho que es cierto. Mira, yo os voy a contar una historia que es divertida porque yo trabajé varios años en medios de comunicación. Y eso que tú estás diciendo se aplica muy bien al día a día que se vive, por ejemplo, en un periódico, ¿vale? Entonces, ahí había dos formas de trabajar. Una, que era que llegaba la redactora jefe, cogía unos paneles, no sé si lo habéis visto alguna vez, que tenían como módulos y tal, y si lo pintabas en azul era texto y si lo pintabas así era con un cuadrado rojo, era una foto. No sé, lo habrás vivido tú también, que seguramente habrás visto esos sí, claro. horrorosas y horripilantes muchas veces que eran en plan de foto. ¿Y qué ocurría? Yo me reía mucho en esas conversaciones porque era en plan de al diseñador, por favor, quiero algo a 4 columnas con un ladillo, con un no sé qué y la foto bien grande. Y mi diseñador miraba como diciendo, no cabe. O sea, no cabe. O sea, el espacio es finito y todo lo que me estás diciendo es imposible, no cabe. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Sobre todo los que éramos más jóvenes y veníamos pues de haber estudiado ya la carrera y teníamos, yo tuve también, por ejemplo, tenía asignaturas de diseño gráfico. Por lo menos te abría la mente, ¿no? Al hecho de hay algo más en lo que tienes que pensar a la hora de trasladar tu historia. Y era en plan de, mira, yo quiero contar esta historia. Vamos a contar esto. Esta es la idea. Estos son los conceptos. Este va a ser el titular. Lo vas con el diseñador y al final, ¿qué es lo que ocurría? Que lo que salía era un producto, salía una página o salía un reportaje, pues totalmente silueteado, con infografías y demás, que salía totalmente distinto. A las 4 columnas chorizas, que no había ni Dios que se las leyera, con una foto de archivo roñosa, fea. Entonces, son conceptos que al final, esos, llevados al mundo de la empresa y de lo que hemos vivido, es totalmente cierto. Al final, cuando hablamos de que el contenido es el rey, ¿vale? Que eso lo habréis oído 20.000 veces, el contenido es el rey, a mí me gusta pensar que en el contenido no es el rey, la historia es la reina. Y la historia se cuenta con un buen mensaje y se cuenta con un buen soporte. Se cuenta con un buen diseño, se cuenta con buenos protagonistas y se cuenta de una manera coherente. Es como contar un cuento, realmente. Contar historias. Y la historia se cuenta. Pero ya digo, se cuenta de diferentes maneras. Se cuenta desde la perspectiva que la historia tiene que ser bonita. O sea, la palabra escrita es bonita, pero luego el cuento también tiene que ser bonito y agradable de leer, de ver, de experimentar, incluso de imaginar. Y entramos en el mundo de la imaginación, que yo creo que es el punto al final de lo que estábamos hablando. Es decir, las marcas, si quieren ser importantes e interesantes, tienen que despertar algo que es la imaginación o la emoción. Y yo creo que es un punto en el que ahora mismo estamos viendo. Porque ahora, y es un poco la pregunta que os hago incluso a los dos, porque hemos vivido un acelerón en restyling de marcas brutal. O sea, yo creo que prácticamente desde que llega la pandemia, yo no sé si es que como hay más tiempo libre para muchos, han cogido, se han pensado, han dicho, oye, espérate, vamos a ver qué hacemos con esto, que hace mucho que no le metemos mano y vamos a ver si le damos un aire, que esto empieza ya a oler a viejillo y no puede ser. ¿Qué pensáis vosotros o cuáles creéis vosotros que están siendo los movimientos a nivel general de estos restyling de marcas que estamos viendo? Que podemos ver, pues, vintage como puede ser Renault y Burger King, o otros más modernos como puede ser los clubes de fútbol, etcétera. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Óscar. Hombre, pues, a ver, es verdad que el momento puede haber sido indicado por varios factores para lanzarse a la piscina, que seguramente muchos deberían haberse tirado mucho antes, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y demás. ¿Cuáles son dos de las posibles variables que veo yo más potentes para
Si no has hecho tu restyling, que te plantees hacértelo, pero vamos, ya. Pues dos cosas muy importantes. Primero, ahora mismo con la pandemia, el valor de tu marca, entre comillas, se ha puesto en pausa, ¿no? O sea, casi todas las marcas, obviamente no las que se siguen usando o las que han incrementado el uso por el tema de la pandemia, como compras online, etcétera, etcétera. Pero al final, yo lo que os comentaba antes, y por eso también estoy metido un poco más en esta aventura, a lo mejor ahora mismo, porque creo que la responsabilidad adquirida que tenemos, sobre todo los diseñadores que hemos pasado mucho tiempo en los bares, es tratar de salvarlos ahora mismo. O sea, no creo que podamos mirar para otro lado y decir, ay, sí, qué pena, ¿no tienes 10.000 euros para hacerte un rebranding y una campaña en medios y tal, no sé qué? Pues no te hago en caso, ¿no? Pues yo creo que tenemos que arrimar también un poco el hombro y poder devolverles todo lo que nos han dado durante todos estos años, ¿no? Y bueno, pues una manera de darle valor a tu negocio es generando una marca más potente, ¿vale? Y eso lo puedes hacer en este tiempo, que otra cosa no, pero también nos ha puesto más blanditos a todos la pandemia, ¿no? Y se reciben mucho más esos inputs a lo mejor más emotivos, ¿no? Que a lo mejor algo más directo y todo mucho más elegante y tal, ¿no? O sea, eso yo creo que también hay que explotarlo, sobre todo en negocios que tengan ese componente en sus valores, en sus principios y todo, así más humanos y que hagan un poco que eso llegue a buen puerto, ¿no? Hombre, yo te diría, por ejemplo, además que Óscar, estamos perdiendo a Óscar, se nos ha quedado ahí y tal, pues en lo que vuelve, claro, lo que tiene Internet. Internet no tiene rebranding, Lucas, tío. Desde la llegada del Explorer, yo creo que eso se fue todo. Sí. A ver, yo lo que haría sería... no sé, tío, yo marcaría un poco las diferentes opciones a ver, el restyling, la pandemia, hay un montón de cosas que sí que puede ser, que pueden estar pasando, ¿vale? Creo que ese momento que todos hemos pasado, si eres autónomo, freelance, tal, ese momento de me tengo que reinventar, tengo que diversificar, le han pasado también a las marcas, ¿vale? A las pequeñas, a las medianas y a las grandes, que en ese afán de reinventar, una de las cosas ha sido ese rebranding o ese restyling para, no sé, me modernizo, tengo como ese ansia de tengo que hacer algo. Y dentro de lo que cabe, pues una de esas partes es la imagen de tu marca. Yo creo que al final lo que estás diciendo es cierto. Lo que sí que es verdad, que yo creo que he visto como dos tendencias, un poco lo que os comentaba antes además, yo creo que he visto como dos tendencias, una que han sido la vuelta a los orígenes, ¿no? Ha habido muchas marcas que han empezado a pensar que realmente tenían que rescatar y recuperar su esencia, la esencia sobre la cual nacieron, incluido el tema del propósito, que muchas veces habréis oído sobre estos temas y tal, y luego ese propósito y esa historia y ese legado, llevarlo a unos imagotipos y logotipos que respiren esa historia antigua. Y me pongo en la mente, tengo, ya sabéis, la casa en la que estuve muchos años, como Renault, que tiene ahora mismo un rebranding planteado que es un logotipo de los años 50, creo. O sea, el logotipo este del rombo con las rayitas, ese de los años 50. Además, prácticamente, creo recordar. Y sin embargo, pues ha habido otras marcas que en ese sentido, sobre todo incluso Óscar y yo hablábamos esta mañana, clubes de fútbol, ¿verdad? Que son como las entidades más, no sé cómo decirlo, más faraónicas y decimonónicas, que ni Dios quiere cambiar eso porque dices, oye, si cambio el escudo, madre, Dios bendito, macho, no me van a comprar la camiseta, nadie va a saber si esta camiseta es del Madrid, del Atleti, de la Juve o del Nápoles y la vamos a liar. Entonces, se han atrevido más desde esas dos perspectivas. ¿Tú cómo lo has visto, Óscar? ¿Has visto ese cambio, como te digo yo, de por una parte atrevimiento y vamos a digitalizarnos, a movernos hacia esa ola digital, a recuperarnos, y otros que ha sido la parte de, oye, vamos a tirar de nuestro legado y de ese, no sé cómo decirlo, de ese vintage, a lo mejor, de esos elementos vintage? Pues esto ya lo veremos si realmente es simplemente otra nueva tendencia,
que es verdad que ahora todo lo vintage y todo lo clásico, no solo en tema logos, sino también en diseños generalizados. Hay algunos modelos de coches que los ves ahora mismo y es una mezcla entre un coche de los años 30 y un coche del futuro, ¿no? O sea, han sabido combinar muy bien esa tradición y esa innovación de que estábamos hablando. Pues eso en el mundo del diseño conceptual también se está bajando mucho en esa línea. Entonces, veremos si realmente es simplemente un guiño al pasado que muchas veces te da te conecta, ¿no? Con tus raíces, con tus inicios y vas a conectar también con un público que a lo mejor esa imagen ya la tenía un poco desvirtuada, pero le da cierto empaque. Y veremos, lo que te digo, que veremos si es simplemente una moda o perdurará un poco más, ¿no? Yo creo que ahora mismo el personalizar y el dar vida a esos logos que en estos últimos 10, 15 años han ido perdiendo esas personalidades propias, ¿no? Simplificando ese minimalismo y demás. Pues bueno, ahora estamos en el punto de inflexión totalmente al revés, ¿no? Por supuesto que el mundo digital fue uno de los grandes precursores o fue el gran precursor de este cambio, porque al final en pantalla se consume diferente, necesitas unos elementos pues a lo mejor más sencillos, más limpios, y todo esto pues nos ha llevado a este escenario casi aburrido, como decíamos antes, ¿no? Y qué mejor forma que tirar de tus inicios, de tus raíces, de lo que es tu empresa realmente, para dotarle de esa personalidad a tu logo, ¿no? Entonces, a mí me parece un camino que muchas otras deberían seguir, ¿vale? No todas tienen esa capacidad como puede tenerlo Renault o por supuesto, Coca-Cola, que es el ejemplo clásico, ¿no? De cómo un logo de principios del siglo XX puede seguir funcionando también entero o en fracción, porque ahora mismo ya la gente simplemente ve la curvita de la C de Coca-Cola, identifica que es Coca-Cola, ¿no? O sea, que eso también es algo, pues otro sueño para los diseñadores, ¿no? Pues llevarlo hasta ahí no es sencillo, pero te va a dotar de esa personalidad y de esa diferenciación, sobre todo, de la competencia. Una de las cosas que también ha suscitado también este potenciamiento del rebranding ahora mismo es algo muy sencillo. O sea, cuando todo esto pase, si yo estoy bien posicionado y tengo una marca que me va a ayudar a posicionarme, a vender, a decir, señores, estoy aquí, no hemos estado cruzados de brazos, hemos seguido evolucionando, pues vas a estar mejor que la competencia. Y esto ya no es vender, sino vender más que el de al lado, ¿no? Entonces, vas a estar en una... Esto es como si arrancaras los 100 metros y algunos empezaran en el 0, otros en el 20 y otros en el menos 70. Sí, o que estás viendo, no, bueno, como hasta dentro de no sé cuánto mi carrera, ¿para qué voy a entrenar? ¿No? Me voy a quedar aquí cruzado de brazos y... Pues no, hay muchas cosas y sobre todo esto de barrer en casa, pues generar una cultura interna. Ahora mismo las empresas tienen que cuidar muchísimo eso. Tienes ahí a tus empleados con cierta incertidumbre de ¿va a seguir esto funcionando? ¿Voy a seguir teniendo trabajo pasado mañana? ¿Va a explotar el mundo? ¿No? Pues eso al final, la comunicación, ayudada también por el diseño, por supuesto, y la psicología, pues al final te tienen que ayudar a tratar todos estos problemas que se nos han presentado un poco de la noche a la mañana. Yo creo que tienes toda la razón. Guille, ¿tú qué opinas sobre el tema de...? Vamos a preguntarte una cosa mejor. Guille, ¿cuál es el logotipo que más te gusta a ti? El que es fantástico. El de Disney. Sabíamos. Aquí a los que nos oigan, todos tenemos aquí una broma entre nosotros sobre la capacidad de trabajar en Disney o no en diferentes espacios, en diferentes otras compañías. Pero sí, ¿te gusta el de Disney al final? Me gusta el de Disney. No, ahora, en serio, no te sabría decir cuál sería mi logotipo favorito. O sea, hay, por no caer en el tópico, hay brillanteces que ya no sé si es solo el tema del diseño del logotipo, ¿vale? Pero me gustan mucho
rollo el de Netflix, el de Nike, ¿sabes? O sea, algo que es algo tan sencillo, pero que, por ejemplo, el de Netflix me gusta, pero me podría, aquí Oscar sabe mucho más, pero me podría valer para Netflix, para Nespresso, para Nestlé, ¿sabes? Para como cualquier cosa que empiece por N, o sea, no... Por N. Claro, pero y el de Nike me parece que es brutal por lo que conlleva detrás y por cómo nos lo han vendido, ¿no? El tick mark, que no sé si ese es el origen, ¿vale? Pero lees y oyes cosas y tal, ese como me ha de aquí, ¿sabes? Pero no te sabría decir... El de Disney me gusta mucho, ahora fuera de coña. Pues mira, partiendo una lanza hacia Guille, el de Disney, pues puede estar sin lugar a dudas dentro de los logos manuscritos más famosos y en el top 10 de los mejores seguramente de la historia por cómo ha ido evolucionando y demás. No nos olvidemos que Walt Disney era dibujante, ¿no? Y si te fijas, prácticamente esa firma es una obra de arte, ¿no? Es una firma, sí. Dicho esto, no como logo, pero sí como icono, o sea, el señor Walt Disney nos regaló otra perla increíble con 3 círculos negros. Uno más grande y 2 más pequeñitos, que es la cabeza de Mickey. 3 círculos, negro, que Disney se caracteriza por la imaginación, la luz, el color y la fantasía, ¿no? 3 círculos negros, simetría prácticamente pura, y ese icono ha pervivido durante 100 años a las mil maravillas. Oye, yo quería preguntar, bueno, Lucas, no sé si vas tú a... Porque yo estaba intrigado, y yo creo que la gente puede estar intrigado, claro, porque hemos hablado al principio que, claro, que Oscar bueno, termina, una de sus fases es trabajar en KPMG. ¿En qué punto das el salto a una multinacional, a una firma, a una empresa que, a ver, que no puede haber nada menos atractivo? No digo KPMG, ojo, que Dios me libre, que no quiero meterme con nadie. Sí, pero el aspecto consultora, auditora, es verdad que tiene... Torre Alta, gris, tal, eso es. Poco atractiva. Yo sufrí incluso mofas de mis compañeros de profesión. ¿Te engañaron, ¿vale? entonces? ¿Fuiste engañado? ¿Eres director creativo de qué? ¿Sabes? Pero ahí hay creatividad, ¿no? O sea, al final todo el mundo conoce KPMG, es una multinacional que hace un montón de cosas. Pero es verdad que, bueno, a lo mejor no brilla tanto por eso. Y efectivamente, bueno, yo creo que... hay una cosa que creo que los buenos directores creativos tenemos que ser un poco como Mary Poppins, ¿no? Siguiendo un poco también el hilo de Disney. Y llegar a un sitio que sepas que te necesitan mucho y luego por mucho que quieran que te quedes, que crean que te necesitan, etcétera, etcétera, cuando ves un poco ya que está todo solucionado, pues siempre hay otra familia que te necesita más, ¿no? O sea, coges tu paraguas y te vas. Tal cual, qué bien traído eso, sí señor, sí señor. Entonces, eso al final, a ver, a mí fue un reto impresionante. Os digo que muchos compañeros míos se mofaron porque, claro, era como, pero KPMG, tal, claro, ellos trabajando en Ogilvy o en SCPF o en super agencias, ¿no? Ahí con mucho más brillo y glamour. Pero yo se lo decía, digo, mira, o sea, vosotros al final no tenéis que... A ver, todos tenemos clientes al final, ¿vale? Porque al final siempre hay un cliente y todos los clientes tienen su opinión, ¿no? Da igual que le hayas hecho la campaña siguiendo el briefing a la perfección, siempre te va a llegar y va a decir, ¿y eso por qué no es verde? ¿O eso por qué no es azul? ¿No? Y aunque se lo hayas intentado argumentar durante todo el proceso, ¿no? Y llegar a un sitio tan gris y tratar de darle un poco de luz, ¿vale? Para mí fue un reto increíble. Increíble. Y ya no solo darle luz, porque dices, bueno, pues aquí cambio las páginas de los PowerPoints y ya está todo mucho al mono. No, es cambiar también un poco la cultura interna. Eran líneas de negocio totalmente diferentes, cada una con su responsable. Prácticamente tenías que repetir el mismo speech en cada proyecto, ¿no? De, bueno, pues esto lo vamos a hacer así por esto y por esto y por esto. Ya, pero yo ahí quiero que salga esto. Bueno, pero vamos a intentar llegar un poco a la fibra sensible del cliente, vamos a intentar meter esto otro, tal, no sé qué. La primera vez siempre es muy difícil. Ahora, cuando se dan cuenta, normalmente con éxitos, que tenías razón y que a ellos les ha facilitado la vida a la hora de entrar, que obviamente han ganado la propuesta por su esfuerzo, su trabajo
y su gran profesionalidad y las horas que han echado detrás, ¿no? Pero el diseño vende. Pero el diseño vende, efectivamente. Y cómo se digieren los mensajes, no es lo mismo tener maquetado todo como la guía telefónica que unos insights destacados. Aquí vamos a meter una columnita con unos temas, ¿no? O sea, yo creo que al final eso es el gran reto al que me he enfrentado y que, bueno, después de 6, 7 años creo que conseguí cosas muy positivas y que se valorara ese valor añadido, que al final no deja de ser un valor añadido, que a ellos les posicionaba de una forma mejor, porque entre otras cosas, la competencia no estaba haciendo ese foco. Yo creo que ahí también ese enfoque que arriesgó KPMG en fichar al director creativo o al jefe de maquetación de Rolling Stone, ¿no? Ahí, pero es verdad que necesitan un poquito de rock and roll también. O sea, ya te digo que eso, pues fue positivo, creo, para las dos partes y bueno, ahí están, que yo creo que han cambiado mucho incluso en la percepción que tiene ahora mismo el mercado y las empresas de ellos. Quiero pensar que un poquito también con mi granito de arena. Yo creo que sí. Además, Guille y yo tuvimos la experiencia de trabajar contigo durante un tiempo, además, y sí es verdad que esa transformación que estabas diciendo pasó. Ocurrió el caso de que venía la gente con su Biblia prácticamente para ver si se la podías poner un poquito bonita, a que en los proyectos de desarrollo, tanto de auditoría como de abogados como de consultoría, contaban con el departamento desde el inicio, desde el principio, para ver de qué mejor manera se podía contar esa historia, se podía realmente poner en valor todo eso y ser diferenciales, porque no nos olvidemos de que al final trabajamos en un sitio de una Big Four y las Big Four son commodities. Tienen grandes profesionales, todas ellas, le echan muchísimas horas, te dan unos servicios espectaculares, pero claro, ¿qué pueden llegar a diferenciarse? ¿Cómo pueden llegar a diferenciarse en un mercado donde prácticamente ofrecen lo mismo? A los mismos precios, a la misma calidad, etcétera, etcétera. Y ese era un elemento que tú dices que sí que era diferencial, que era el diseño que era capaz de atraer o por lo menos vender o de diferenciar esa marca. A ver, es que Óscar ha dicho una frase que a mí me ha encantado, que ha dicho, no sé cómo lo has dicho exactamente, pero es a través del éxito tuyo, correcto, de esa presentación, volvían. Y al segundo éxito ya contaban contigo y al tercero ya eras imprescindible. Era más de no, o sea, esto tiene que pasar. Ganarse la confianza y a veces incluso morir un poco de éxito, porque claro, sí, llegaban todos a la vez. Tenía un gran equipo, pero tenían las manos que tenían los pobres, ¿sabes? O que al final esto claro. Hay que promediarlo, pero sí, efectivamente, vamos, que todo sea eso, ¿sabes? Que todo el mundo quiera contar contigo porque saben que vas a llegar a mejor puerto. O sea, eso te enorgullece y bueno, es de las cosas que te llevas ahí un poquito con la cabeza alta, ¿no? De, pues esto lo he conseguido yo. Claro. Oye, antes de que nos cuentes ahora cuál es tu momento de ahora mismo, que estás metido, cuáles son tus cosas de tu futuro, tus proyectos, yo te voy a pedir que, porque sé que hay mucha gente que nos escucha que son, ya no sé si estudiantes o son recién licenciados, o sea, gente joven, pues, como tú bien has dicho, joder, había compañeros míos que se mofaban de mí porque, claro, tal, no sé qué, que te vas a KPMG, ¿no? Que es como la torre de Mordor ahí y tal. ¿Qué 3 tareas, o 4, me da igual, 3 para no complicarte la vida, pero qué 3 tareas y que te gustasen hace un diseñador como tú, ¿vale? Que podría estar en un Ogilvy, en un KPMG. De tal manera que digas, o sea, 3 tareas que sean atractivas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que para que esas mentes de decir, no, un diseñador, pues eso, no, tiene que ser en revistas, tal cual, no. Oye, hay retos y hay 3 cosas que yo aporté mucho en tus 6, 7 años de KPMG. Pues al final, lo que os comentaba hace un momentito, ¿sabes? Al final, el gran reto es sobre todo en un entorno con el que me encontraba, que es verdad que a lo mejor en un Ogilvy, en un SCPF, en un señora Rushmore, en la agencia, superagencia de turno, ¿no? Pues lo tienen todo más interiorizado, ¿no? Incluso los clientes cuando van a hablar con ellas, como son creativos y tal, van un poco con las gafas puestas, las gafas de escuchar, ¿no? Porque queda un poco raro, ¿no? Pero
¿Entendéis, no? Un poco con las gafas de ver mejor, ¿no? De decir, a ver, vamos a hacerles un poquito más de caso a estos que para algo les pagamos y algo tendrán razón, ¿no? Esto, en mi caso, pues fue la parte más dura, ¿no? El hacerles comprender que, a ver, si vosotros sois los que entendéis de esto, pero dejarme que tratemos de llevar esto a una parte más visceral y más pasional, Emocional. ¿vale? Entonces, ese es el primer punto que quiero destacar. O sea, al final la pasión yo creo que es fundamental en cualquier trabajo, ojo, que si eres minero, pues picar con fuerza la piedra también y con pasión, pues obviamente pues te va a dar mejores frutos, ¿no? Pero en nuestro trabajo en concreto, yo creo que es fundamental creértelo, ponerte los pantalones ese día de no, voy con este cliente a tope, tengo que pensar como él. Y esa pasión, cuando ven que, claro, a ver, si es una pasión etérea, ¿no? De que te llegan y tú tienes la super idea en un minuto y mira, flipado, ¿no? Pero cuando ven que hay un montón de trabajo detrás y un montón de sudor detrás y que todo está bien sujeto y que las cosas no se hacen porque te apetecen, esto está estructurado así por unos motivos y por llegar mejor, pues eso al final te vas ganando ese respeto, esa credibilidad y obviamente, como remarcabas tú ahora también, Guille, los objetivos cumplidos. Esos al final son los que te van a marcar. Además de pasión, pues hombre, hay que tener una inquietud. Inquietud en este mundo, yo creo que no hay otra cosa que ser curioso e inquieto. O sea, no te puedes quedar quieto. O sea, porque los 4 diseñadores de referencia que estudiaste en la carrera, pues fueron hace 20 años. O sea, esto va evolucionando a la velocidad de la luz con el tema de la digitalización, no quiero ni contaros, ¿no? Y no solo en herramientas, que por supuesto que te tienes que poner al día, aunque no llegues a ser ya a estas alturas el super mega diseñador en Flash, que ya está de moda, o en After Effects o en lo que toque, ¿no? Pero tienes que tener esos conocimientos de saber por lo menos qué le vas a poder pedir a tu equipo, qué le vas a poder pedir a tu proveedor, cuáles son los límites para intentar traspasarlos, porque si no sabes dónde está el borde, ni te vas a acercar nunca, ¿vale? Si lo haces vas a ser por casualidad, ¿no? Entonces eso yo creo que esas 2 variables son fundamentales, ¿sabes? Si quieres una tercera, pues ya, pues esfuerzo, dedicación, porque aquí al final la inspiración y la creatividad suenan muy bien, pero la cantidad de bocetos que tiras a la basura hasta que encuentras el primero y a lo mejor luego el cliente se los enseñas, porque dice, ya has estado una semana para esto. Y dice, bueno, mira, todos los cadáveres que hay en el armario, ¿no? Y los ve y dice, pero si son iguales. Entonces ya es cuando te... Los demonios. Y es como, ¿cómo que son todos iguales? Eso hay una frase que la conoces. Eso es como decir que el logo de Correos ahora no ha evolucionado, ¿sabes? Es un poco eso, ¿sabes? Que por supuesto, pero a lo mejor lo que necesitaban, y me estoy metiendo en un jardín que no es mío y que no he investigado lo suficiente y no tengo la información de primera mano, ¿no? Pero a lo mejor simplemente el restyling que sufrió hace unos años ya era lo suficientemente potente y ahora mismo lo único que necesitaban era perfilar un poco para esas piezas digitales que van evolucionando, que es que al final esto está vivo. O sea, tú hace 10 años haces el restyling de correos, te hubieses enfocado en Facebook, en las plataformas que había en ese momento. Instagram ni existía. O sea, ciertas cosas, ¿no? Y luego detalles que a mí me parecen maravillosos y que es una de las cosas, ¿sabes? O sea, yo todavía, igual que la gente pues tiene 3 cosas que hacer en su vida, ¿no? Yo creo que los diseñadores tenemos también varios objetivos que cumplir en nuestra vida, ¿no? Y a mí todavía me falta diseñar el cartel de una película, la portada de un disco y seguramente un elemento, todavía no tengo decidido qué, ¿no? Pero igual que Alberto Corazón hizo millones de cosas, pero para mí una cosa maravillosa que hizo fue aquel domo, ¿no? Un teléfono para Telefónica que era blanco, con una monterita que era súper español porque era el rabito de la ñ y la montera del torero. O sea, algo todo tan lleno de simbología tal y funcional porque era extremadamente cómodo. Era increíble, ¿no? De hecho, tengo por ahí uno guardado, por supuesto. Yo también. Teléfono fijo, chaval, un teléfono fijo. Sí, un teléfono fijo, que son los jóvenes ya no sabrán ni lo que es, efectivamente, ¿no? Y ya llamarlo por su nombre del modelo, imagínate.
La nostalgia, amigos míos. Eso es una de las cosas que más venden ahora mismo, la nostalgia, esa emoción. Pues mira, muy eso poderosa. conecta mucho con los públicos y lo que decíamos antes. Al final, generar una emoción ahora mismo es algo pues fundamental. Y si todos hemos entrado en el camino del minimalismo, ojo, que me encanta el minimalismo y el llevar, el conseguir contar con la mínima expresión lo máximo que puedas. O sea, eso es casi magia, volviendo otra vez a ese término, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que darle mucho, sudar mucho y para que llegue a surgir ese gran hallazgo que normalmente no suele ser por casualidad. Bueno, yo creo que lo que dices además es la constancia. Ya sabéis un poco la frase que se decía que la inspiración te llega trabajando. Si te llega durmiendo, olvídate, porque no vas a poder hacer nada. Así es. Pero es verdad que la constancia en todo esto tiene mucho que ver, no solamente por el hecho de encontrar un elemento inspirador, sino porque las marcas tal y como las estamos definiendo y tal y como estamos hablando consiguen ser relevantes con el tiempo y con un buen trabajo y con una buena coherencia y con unos buenos planes de marketing, de comunicación, la parte visual, la parte de diseño. Y si todo trabaja junto, pues un poco lo que tú estabas diciendo, si todos trabajan unidos y son todos capaces de hablar el mismo idioma y de generar esas sinergias que son necesarias, esas experiencias y esa emoción se traslada realmente al consumidor. Si no, lo que ocurre es que al final hay impactos individuales desconectados que lo que provoca muchas veces que el consumidor no se crea lo que le están diciendo. Y la pérdida de confianza yo creo que es uno de los mayores males que nos enfrentamos ahora mismo en el siglo XXI. Yo creo que hay una cosa con la que podíamos cerrar, que yo creo que es lo que estaba diciendo Guille, yo creo que es interesante, que es un poco conocer el estado, los proyectos ahora mismo a los que te estás enfrentando, que tiene mucho que ver además con lo que decías, un mundo startup, mundo hostelería, para que expliques un poco cómo estás abordando este momento y estos nuevos retos y cuáles son esos tips, esos consejos que de todas tus experiencias atrás que nos has contado de antes, ahora mismo te estás llevando y lo estás aplicando. Pues mira, la verdad es que está siendo continuo porque pasar de multinacional con todos sus procesos, ¿no? Que siempre lo comparábamos, ¿no? Que era como un trasalado. Ponerla en movimiento, pero una vez que se ponía en movimiento era imposible pararla, ¿no? Al palo prácticamente contrario, ¿no? Que es una startup, que es todo agilidad, que van surgiendo un poco los issues prácticamente a diario. Y bueno, ¿cómo me he metido? Pues un poco, pues lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Que viendo un poco la situación que ha suscitado un poco el tema del coronavirus, sobre todo en el tema de la hostelería. Yo tengo muchísimos amigos metidos en este mundillo y, bueno, o sea, es que ni me planteé el llegar y decirles, oye, mira, te vendo un proyecto tal, no, oye, Roberto, tenemos que hacer esto y esto. El packaging hay que cambiarlo porque tenemos que diferenciarnos del resto. Ahora mismo, si el futuro es el delivery, no puedes ir o sea, al final, esos son nuestros ingredientes, al final, los de los diseñadores, quiero decir, un cocinero tiene una materia prima, tal, y dice, no, yo el capón solo salvaje de no sé dónde, ¿no? O el atún que venga del Fagó. De la Almadraba. Efectivamente, ¿no? Pero tú al final, esa materia prima la consigues buena para hacer un plato excelente, ¿no? Pues tú al final, si quieres comunicar de una forma excelente también y que esté a la altura de tus platos, en este caso en concreto, por ejemplo, pues tienes que usar también los mejores ingredientes, ¿no? No puedes usar el papel más barato con la bolsa genérica que usa también el de enfrente que vende papel, ¿no? Tienes que llevarlo un poco a tu terreno. Yo creo que ahora mismo, circunstancialmente, bueno, circunstancialmente no, pero lo tendrían extremadamente pensado, estoy convencido, pero han hecho un excelentísimo trabajo la gran familia de Dani Martín. O sea, al final tiene un pensamiento, un sentido todo que hace que al final el plato, obviamente es el centro, ¿vale? Volvemos un poco al tema del contenido de antes. El plato es el centro, pero la experiencia completa, que te viene en una bolsa super premium, una cajita que ya te está transmitiendo antes de empezar a dar el primer bocado, ¿no?
pues es algo increíble, ¿no? Y que apuesten en esto en estos momentos, pues yo creo que es el camino. Joder, eso es un gasto, es que no es un gasto, es una inversión. Y esto al final hay que medirlo con retorno, como todo en la vida, ¿no? Y si a ti te posiciona en un mejor punto y te va a ayudar a vender y te va a generar que el cliente repita, porque al final se ha sentido lo suficientemente cómodo y ha cumplido con sus expectativas, etcétera, etcétera, pues al final es lo que estás tratando de ayudar, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, ¿sabes? Yo me di la manta a la cabeza y empecé a tratar de poner mi conocimiento al servicio de pues bueno, los restaurantes y empresas que al final pues han estado más cerca mío también siempre, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí pues a lo mejor sale alguna cosita un poquito más tangible que tampoco puedo comentaros, pero sí que estaría un poquito relacionado con este tema, pues eso, de dar ese asesoramiento, esa parte más personal a todo este mundo y bueno, pues poner mi granito de arena para tratar de salvar los más restaurantes posibles que pueda. O sea, yo creo que además todos te lo tendríamos que agradecer eternamente, por lo que tú dices, al final es un sector que debido a la pandemia está sufriendo mucho y yo creo que todos estamos esperando que se acabe todo esto para ir a los bares. Como dice un amigo mío, si os acordáis, este es el año chino es el año del búfalo. Así que, si Dios quiere, iremos todos en estampida cuando todo esto termine. Si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, yo creo que haremos eso. Yo creo que, Óscar, yo que hemos estado yo por lo menos y Guille también encantados de escucharte, de aprender, de realmente ser, y creo que has sido muy capaz de trasladar todos esos elementos que son tan necesarios para que se tenga en cuenta el diseño como uno de los drivers esenciales para generar valor en las marcas. Yo al final has hablado de cuestiones como es la curiosidad, como es la coherencia, como es la constancia, como es al final yo creo el atrevimiento incluso, también para dotar de personalidad a esas experiencias, a esas marcas. Y yo creo que al final creo que estamos capacitados para responder a la pregunta que hicimos al principio de esta conversación, si el diseño vende. ¿Crees que vende? Vende. Desde luego vende y al final tiene que estar respaldado con un buen producto, pero es lo primero que entra por los ojos. O sea, esto es lo de siempre. Tú cuando entras en un bar, ¿en quién te fijas? ¿En la chica espectacular que está al final de la barra o el macizorro que mide 2 metros y está súper cachas? Que luego tendrá su personalidad y verás si funcionan o no, pero lo primero te entra por los ojos, ¿no? O sea, y quieres ese producto. Luego ya lo probarás y verás si te lo quedas o no, ¿no? Pero al final, la primera impresión yo creo que es fundamental y mucho más en estos tiempos que corren que te tienes que diferenciar del de al lado como puedas. Yo creo que sí. Guille, tú eres el maestro de ceremonias de apertura. Si quieres, estamos en tus manos para cerrar. Bueno, pues yo a los dos, Teos, muchas gracias. Hemos echado un buen ratito. Además, hoy llevamos casi 1 hora y cuarto. Y, Óscar, de verdad, muchas gracias. Lo primero, por ser el primero en esta nueva aventura, en este rediseño del contenido del podcast. Sí, en el rebranding del contenido. Pero no, muchas gracias a ti, Óscar, y además, oye, después de tanto tiempo nos hemos vuelto a ver por lo menos las caras. Hay que volver a los bares. Esos con nosotros saben que querían negocios seguros, ¿verdad? Un titular clave del día de hoy es: tenemos que volver a los bares, señores. Hay que salvar a los bares. Haremos todo lo posible. Bueno, chicos, muchas gracias por la oportunidad y espero no haberos dado demasiado la chapa. Nada, al revés, ha sido un placer. Cuidaros todos muchos. Venga, un abrazo. En comunicación, marketing y audiovisual necesitamos nuevas caras contando nuevas experiencias. Entra ya a comslife.com. Bueno, pues ya hoy, después de 1 horita y cuarto casi, que hemos estado aquí con nuestro querido Óscar y con Lucas,
que además ahora que no están ninguno de los dos, os digo que son dos piezas, nos echamos unas buenas risas en nuestra época juntos en KPMG, que de hecho fue donde yo particularmente les conocí a los dos. Nos vemos en el próximo episodio, que realmente, como estamos rediseñando todo, pues somos así muy bohemios y no sabemos cuándo vamos a hacer el siguiente. O sea que, eso sí, será un viernes a las 7 de la mañana, así que próximamente supongo que veremos, que sabréis de nosotros. Nos seguís en redes, yo os diría que os suscribieseis a la newsletter, que ahí podréis ver el contenido que vamos publicando mensualmente y ya pues decidís si queréis o no queréis seguir con nosotros. Y yo, aprovechando, voy a dejaros una recomendación, ya que hemos hablado de Disney, que estos se han reído un poco de mí, de esas historias que tengo como excompañero de trabajo. Os aconsejaría que tenga Disney Plus, que veáis, creo que, si no mal recuerdo el nombre, es Imagineering Story, que de hecho me lo recomendó Lucas, que le veo por ahí abajo diciendo sí. Pues es que justo me lo he terminado hoy y son 6 episodios. Os aconsejo de verdad de echarle un vistazo, son episodios de 1 hora y todos los que ya tenemos unos años, obviamente más o menos fans de Disney, ver desde dónde viene una empresa que, como decía Óscar, que es centenaria, y ver la evolución es algo súper interesante. Así que nada, yo os dejo ahí que le echéis un vistazo a los que podáis y a los demás, pues, un abrazo a todos y a todas. Nos escuchamos y nos vemos, pues probablemente el mes que viene, cuando a Lucas le apetezca lanzarse porque Lucas quiere ser youtuber, ¿sabes? Así es, esto es lo que tiene, estamos ayudándole en su carrera como youtuber. Nos escuchamos prontito, ¿vale? Un abrazo a todos y a todas. ¿Harto de escuchar siempre a los mismos repitiendo lo mismo sobre comunicación, marketing y audiovisual? Entra a comslife.com.